Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al episodio número 2 de Sin Multas ni Recargos. Nosotros somos el licenciado Mauricio Garduño Gali y yo soy el contador José Antonio Martínez Villa. El día de hoy trataremos un tema muy interesante y que viene a colación con lo que platicamos el episodio pasado. El episodio pasado habíamos hablado de la inquietud que tienen los emprendedores al momento de iniciar su negocio. Vimos las diferentes opciones que tenemos y ahora vamos a platicar más de lleno, a través de lo que nos comenta ese Mauricio, de qué figuras son las que vamos a poder manejar para nuestro negocio, pasando por la SASB, pasando por la Sociedad de Responsabilidad Limitada y por último también hablando de la Sociedad de Exploraciones Simplificadas, que es una figura pues, relativamente nueva, Moderno. que yo creo que nos puede servir a ustedes como emprendedores para poder tener una opción más para poder constituirse, ¿no? Sí, que tiene sus asegúnes, Tiene sus asegúnes, pero al bueno, final del día sirve, ¿no? Y es lo que vamos a platicar. Entonces, sin mayor preámbulo, Mauricio. Entremos al tema. Primero, antes que nada, Toño, mil gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecerles pues, sus comentarios y sus vistas del último episodio, del primer episodio. Créanos que nos vamos a ir superando un poquito a poquito. Todos los días. Todos los días. Entonces, mil gracias por su suscripción, mil gracias por sus comentarios y si les recordamos que se suscriban, que le den el dedito arriba, que lo compartan y lo repartan con todos sus conocidos, amigos y todos los emprendedores que conozcan. Sí, y también sobre todo que en el correo que tenemos ahí en el video nos hagan llegar sus comentarios, ¿sí? De algún tema que quieran platicar, alguna duda que les surja, ¿no? Sí, vamos a volverlo a fijar para que ahí nos manden sus preguntas, sus comentarios, sus reclamaciones, que nos den coscorrones. De también. todo, de todo. Todo se permite. Pues sí, Toño, fíjate que yo creo que es una parte interesante comenzar sobre todo a dilucidar en primera instancia el tema de las empresas a través de una figura jurídica. No queremos hacer como lo hemos platicado, ¿no? En Sin Multas ni Recargos, no queremos hacerlo de manera técnica porque pues obviamente este programa está dirigido a los emprendedores, a toda esa gente que quiere iniciar un negocio y que a veces no sabe ni siquiera a qué figura se puede ir acercando para poder empezar empezar a comerciar alguna situación, ¿no? Y yo creo que la primera parte es primero definir hacia dónde nos vamos a querer dirigir. Si nos queremos dirigir en un sentido a comerciar, a realizar un acto de comercialización, ya sea de algún tangible o de algún intangible, como pudiera ser algún tema de software, alguna licencia, etc. Yo creo que ahí es donde también debe empezar a tener el emprendedor la decisión y tomar la decisión correcta. Fíjate que está chistoso porque esta semana me comentaron precisamente sobre un tema de una empresa que querían iniciar, una empresa de capacitación que estaba más dirigida hacia el tema educativo. Entonces, pero tenían la idea más en el sentido de tener una escuela que a una comercialización de algún tipo producto o material. Entonces, ellos querían forzosamente entrar a través de la SC porque pues iban a capacitar, ¿no? Entonces, al momento de que constituyen y lo mandan al registro público del comercio, el registro público del comercio se los da para atrás. La sociedad civil como sociedad civil. Y tú, como bien sabes, y como algunas personas de nuestra audiencia sabrán, la SC simplemente está enfocada al tema de servicios de carácter profesional. Correcto. Y su regulación se encuentra en el Código Civil, ya sea el Código Civil de cada uno de los estados o en el Código Civil Federal. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ahí sí es importante saber bien qué es lo que vamos a hacer. Entonces, simplemente por el hecho de que tenía la parte de la producción y comercialización de audiovisuales, libros y material educativo, les dijo simplemente el registro, no te lo voy a aceptar. Entonces se los echaron para atrás. Entonces yo creo que de ahí es donde tenemos que partir, exactamente de ahí es donde tenemos que partir. A ver, yo creo que esta parte de las sociedades mercantiles y entender a qué se refieren, que una sociedad anónima, a qué se refiere una sociedad de responsabilidad limitada,
y una sociedad de acciones, de acciones simplificadas, pues tienen una particularidad en común. Como cualquier otra sociedad, nombre colectivo, comandita simple, comandita por acciones. La particularidad en común en este sentido es la comercialización de algo, ¿no? Hablemos de actos de comercio, si podemos hablar a lo mejor lo que establece el artículo 75 del Código de Comercio, pero aquí vamos a empezar a ver el mundo de legislaciones y de problemas que tenemos a nuestro alrededor cuando vamos a emprender y que tenemos que entrar en este tema de decidir qué sociedad nos interesa, ¿no? Entonces, de entrada, ¿qué diferencia a la sociedad anónima de la sociedad de responsabilidad limitada? De ahí tenemos que partir. Y simplemente es cómo participamos dentro de la sociedad. La sociedad anónima tiene una particularidad que los socios participan a través de acciones. Esas acciones van a ser representativas de un capital. Pero aquí, ¿qué quiere decir? Oye, pero también hay una forma de capital dentro de la sociedad de responsabilidad limitada. Como muchos dirán, oye, pues también hay capital social, ¿no? Sí, pero aquí el capital está representado por un cierto número de acciones que permiten ese comercio de esas propias acciones. Y en la sociedad de responsabilidad limitada no. Estamos enfrente de unas partes sociales. Y entonces, ¿qué diferencia la parte social a la acción? Pues la parte social es representativa. Por ejemplo, vamos a hablar de que tenemos un capital de 10,000 pesos. Vamos a tener dos partes sociales. Una de 5,000 y otra de 5,000. Ahorita vamos al por qué una de 5,000 y otra de 5,000. Entonces, ahí nada más tenemos dos partes sociales que constituyen nuestro capital social. ¿Ok? ¿Qué pasa con las acciones? Que en las acciones tenemos un capital social probablemente de 10,000 pesos y que está constituido por 10 acciones. Y a lo mejor tenemos un accionista que tiene 3 acciones, otro accionista que tiene 4 acciones y otro accionista que tiene 3 acciones. Perdón, Mauricio. Sí. Entiendo así. En la sociedad anónima pulverizamos el capital. Así es. ¿No? Y yo lo que entiendo, en una sociedad anónima, como su nombre lo dice, ¿sí? Tú puedes tener ese capital de 10,000 pesos, pero a lo mejor puedes tener un accionista que ni siquiera tú conoces. O ese sería el leitmotiv de la sociedad anónima, ¿no? A lo mejor tener capital de gente que a lo mejor ni siquiera tú conoces, pero aportan con dinero. Claro. Ahora, antes, digamos que hablemos de los textos sagrados de las sociedades anónimas que en algún momento nos tocaron estudiar a nosotros y que nos tocaron estudiar a otras generaciones, hablaban de eso, de la mercantilidad o del capitalismo de la sociedad, ¿no? Era muy, en ese sentido era como darle mucha representación a cómo se hacían los negocios o cómo emprendías un negocio a través de una sociedad. Inclusive en los años 40, y no me vas a dejar mentir, en los años 40 pues era como algo muy innovador, claro. Porque veníamos de un código de que todavía, inclusive nuestro código de comercio, cuando se separaron todas las leyes que incluyen ahora la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue por ahí de 1884 y que es anterior inclusive a nuestra Constitución, ¿no? Entonces es interesantísimo que la necesidad de comerciar ha venido desde antes, o sea, y la necesidad de regular ese comercio ha venido desde antes, ¿no? Entonces, sí, bien dice, lo que tú dices tienes toda la razón, en el sentido de, sí, yo a lo mejor tengo un accionista o está dentro de mi capital que no conozco, que ni siquiera lo conozco. O sea, esa persona me aporta a las acciones, o sea, compra acciones, inclusive tienes la facilidad de que ese capital social fijo lo amplíes para darle cabida a más inversión, sí, a más inversión, y entonces cada uno puede comprar una, puede comprar dos, puede comprar tres. De ahí surge la mercantilidad y surge también el tema de los mercados de valores. Claro. O sea, digamos, estamos hablando en algo muy, de entrada, muy, muy simple, pero no es así, o sea, es de donde viene todo este tema. Y al final del día, cuando tú vas a un mercado de valores o estás invirtiendo en una acción, entonces estás invirtiendo, te vuelves socio de esa empresa. Lo que decíamos la vez pasada, oye,
me volví accionista porque compré una acción de Alestra o compré una acción de, no sé, del grupo que tú quieras, pues ya te volviste socio y accionista, ¿no? Ya tienes ese doble Un carácter. porcentaje muy mínimo, pero Sí, eres claro. accionista. Sí, Y eso es lo que entiendo que te permite la sociedad anónima. sí, claro, sí, esa mercantilidad y esa facilidad de admisión de nuevos socios accionistas. Y obviamente lo que antes se estilaba o se decía es que la sociedad, las acciones eran de fácil mercantilidad. Ujú. Hoy en día realmente nos encontramos ya con mayor identificación, porque antes tú lo podías poner como títulos al portador y lo entregabas a otra persona e inclusive no requerías la protocolización de los mismos. Todavía hay un carácter en ese sentido en la ley. Sin embargo, no me quiero meter en temas técnicos, pero sí, antes era así. O sea, esa facilidad de comerciar, perdón, con las acciones. Correcto. Entonces, digamos que la sociedad anónima es la forma más, pues es la más común en la que encontramos negocios. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales o cuáles son los requisitos que en un momento dado te pide la propia normatividad para poder constituir la empresa? Primero que sean dos personas. Ujú. O sea, en México estilamos que nuestras empresas o que nuestras sociedades, nuestras personas jurídicas, sobre todo en el tema comercial y también en el tema de servicios, sea por lo menos de dos personas. O sea, que dos personas se unan para desarrollar un negocio y que estas dos personas aporten un capital. Pero antes de eso tienen que definir una denominación social. La denominación social generalmente se trata de darle un nombre que sea atractivo dentro de la denominación. Es decir, que te identifiquen como Patito SADCB o Patito SA. Vamos a quitarle el CB porque eso lo veremos en otro programa. Pero Patito SA. Y ya no como una razón social en donde se integran los nombres de los socios. Entonces, tanto la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad de acciones simplificada tienen la misma particularidad para el tema del nombre, la denominación social. En las dos primeras figuras, en la sociedad anónima y en la sociedad de responsabilidad limitada, implica que tú acudas a un fedatario público. Este fedatario público puede ser un notario o puede ser un corredor público. Los corredores públicos pues, son fedatarios que prácticamente otorgan, le dan legalidad, vamos a llamarle así, otorgan la fe comercial hacia ciertos actos de comercio, solamente actos de comercio. En este caso, una sociedad puede ser un acto de comercio y lo hacen a través de un documento que se llama póliza. Correcto. ¿Okay? No como en el caso de los notarios que lo hacen a través de un instrumento notarial, que eso es, o sea, es radicalmente distinto, pero muy similar. Ok. ¿No? Entonces, pero sin embargo, o sea, la naturaleza es prácticamente la misma en el sentido de las sociedades. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos la sociedad anónima. Al ser una sociedad, vamos a regresar al tema de la sociedad anónima. Ok, ya acudo con el notario, le digo al notario que me voy a dedicar, pues ya no vamos a hablar de paletas, pero vamos a dedicarnos a hacer micrófonos. Entonces, me voy a dedicar a hacer micrófonos y no solamente me voy a dedicar a hacer micrófonos, sino que los voy a comerciar. Entonces, a eso le vamos a llamar objeto. A eso le vamos a llamar objeto. Ya sea que tú acudas directamente con el notario para que te protocolice tu acta y te haga todo el trámite de autorización de la denominación, que eso es bien importante. Ojo, porque dice bien la ley que ninguna sociedad se puede llamar igual. Pueden ser similares, pero ninguna sociedad se puede llamar igual. Entonces, para este efecto, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya sea a través del profesional, contador, un abogado, accedes a la autorización a la Secretaría de Economía o inclusive vas a la delegación y presentas tu solicitud simplemente presentando un formatito en donde vas a poner 3 nombres que a ti ahora sí que te gustan, que te latan, dices, oye, yo quiero que se llame Patito S.A., Patito y compañía o Patito X y yo quiero que se llame así. Ok. Presentas tu solicitud, 48 horas tú vas a tener una respuesta. Promedio, 48 horas hábiles.
Esas 48 horas vas a saber si todos tus nombres están autorizados o solamente un nombre. Ahora, Mauricio, una pregunta. Sí. Muchos emprendedores posiblemente puedan pensar que la denominación social que van a dar al momento de constituirse es ya su nombre comercial. Y muchas veces dicen, es que, hijo, yo me quería llamar comercializador de micrófonos Puebla. Y como no tengo ese nombre ya disponible, ya me pongo triste y entonces ya he hecho para atrás el negocio, ¿no? Sin embargo, la denominación social que te da la Secretaría de Economía, ese es tu nombre legal. Sí. Y tú a la par puedes tramitar tu marca comercial Correcto. en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Correcto. Y tener un nombre, que es un nombre Micrófono La Estrella, aunque tu denominación social se llame Micrófonos Puebla. Sí, correcto. Así es. Digamos que la denominación social, digamos que el acto de constitución es lo que platicábamos en el programa pasado. Es tu acta de nacimiento. Es el acta de nacimiento de tu empresa. O sea, prácticamente es donde tú le vas a poner un nombre, tú le vas a poner cuánto tiempo va a durar, a qué se va a dedicar, con qué dinero va a contar, cuántos accionistas van a participar en el caso de la sociedad anónima. Pero, como bien lo dices, tu nombre comercial tú lo tienes que tramitar pues, de manera independiente. Y muchas veces no forma parte ni siquiera de la sociedad, ni siquiera los dos accionistas son titulares de la propia marca, ¿no? A lo mejor la marca puede ser, no sé, no podemos decir marcas, pero puede ser Micrófono La Estrella, marca registrada, lo solicitas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Vas a tener un trámite que sí es bastante largo. ¿Por qué? Porque el procedimiento es primero de verificación. Seis meses tengo entendido que tarda. 6 meses, es correcto. Tarda, inclusive a veces más, ¿eh? Pero Sí, eso no lo vamos a tocar. A veces te tardas un poquito más. Pero sí, o sea, y ya cuando tú obtienes, por ejemplo, tu registro de marca, pues bueno, tú ya la puedes utilizar. Tienes que presentar un aviso de primer uso de la marca. Claro. También. También ese es el problema de la tramitología y es el problema de la burocracia. ¿Me explico? De la burocracia. Pero bueno, el tema del INPI será otro tema que seguramente será otro para no desviarnos del tema. Bueno, seguimos con el tema, ¿no? Entonces tú tienes, bueno, ya me voy a la opción ya hablamos que vamos a la opción de la sociedad anónima, bueno, ya tengo un capital social. Ahora, muchos clientes o los emprendedores se preguntan, oye, pero es que yo quiero empezar con un capital social, por ejemplo, de $1,000,000. Forzosamente estoy obligado a pagar ese capital. ¿Qué quiere decir pagar? Porque muchas veces vas con el notario o vas con el corredor y te dicen, es que usted tiene que suscribir y exhibir. ¿Ok? ¿Qué significa exhibir? Bueno, que cuando tengas una cuenta, tú aportes ese dinero a esa cuenta y dentro de y ahí si tú lo verás como contador, dentro de tu capital social se establezca que tienes realmente el $1,000,000. Así es. ¿No? Que esos 100 acciones, 1,000 acciones que tienen un valor de $1,000 realmente estén representadas por ese capital social. Ahora, ¿para qué me sirve el capital social? El capital social no es inamovible, tú lo puedes utilizar. ¿Por qué? Porque vas a requerir de entrada comprar activos, inmuebles, muebles, lo que requieras para iniciar tu negocio. No es inamovible, pero debes de soportarlo. Porque, ojo, la ley tiene 2, 3 ahí detallitos que debemos estar muy pendientes y que muy probablemente en algún momento la autoridad los puede utilizar para decir, es que tú no terminaste de pagar las acciones. Y entonces son nulas. Eso es un problema. O sea, porque eso ya se vuelve un problema. Entonces, sí entendemos que de entrada podemos empezar con un capital social mínimo, a lo mejor de unos $100,000, y que podamos jugar con él de acuerdo a cómo vayamos viendo la situación. ¿Cuál es el capital mínimo que te pide la sociedad? No existe. No existe. No existe. Antes existía Antes existía dentro de la legislación, establecía que teníamos que primero eran 5 millones, cuando eran los viejos pesos. ¿Sí, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces eran 5 millones
después pasamos a 50,000 pesos y hoy en día ya no existe un capital mínimo. O sea, tú puedes empezar tu empresa, tu SA, puedes empezarla con 5,000 pesos. Inclusive tú tienes la posibilidad que todo el primer año tú lo establezcas dentro de tu acta y digas, oye, no voy a exhibir la totalidad, lo voy a ir exhibiendo paso por paso. Y entonces quitas el problema de no haber exhibido el total de las acciones. Claro. Entonces, son cosas que a veces ni siquiera están dentro de las actas, de las actas constitutivas. ¿Qué es el acta constitutiva? Volvemos a lo mismo, es el acta de nacimiento de tu empresa. Exactamente. Entonces tú ya tienes tus acciones, tú ya tienes una serie de acciones. Ahora bien, bueno, ya tienes las acciones, tienes tu denominación, tienes tu autorización de denominación, tienes tus acciones, tienes tu capital social, tu objeto social y cómo se va a administrar la sociedad. Tú tienes dos opciones, que ojo, en la sociedad de responsabilidad limitada no lo tienes. En la sociedad anónima tú tienes la opción de operar con un administrador único y un consejo de administración. O inclusive puedes tener el consejo de administración y un administrador único. Oye, pero es que eso no dice la ley. No, eso no lo dice, pero tampoco te lo prohíbe. Entonces tú puedes tener tu consejo de administración que puede estar por encima del administrador único o gerentes. Les llaman gerentes. Y ahí yo quiero poner el dedo en la llaga. Quiero poner el dedo en la llaga con el tema de los gerentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los corredores públicos? Y no es por denostar a los corredores públicos, ni mucho menos. Los corredores públicos tienen una función muy fina dentro del tema de los negocios y del tema jurídico. Tienen una función sumamente fina, que es la certificación y darle fe a todos los actos de comercio. A todos los actos de comercio, inclusive hasta las evaluaciones que se pueden hacer de alguna empresa. Entonces, pero los corredores no cuentan con las facultades para otorgar poderes. ¿Qué pasa cuando tú te vas a un juicio con un poder o con unas facultades otorgadas con un corredor? Te las van a tirar. Claro. ¿Por qué? Porque el que tiene las facultades en materia de código civil, que es de donde emana, digamos, la figura para otorgar facultades, es el notario. Porque el notario está, digamos, investido de esa facultad para otorgar esas facultades que la sociedad le quiere dar a otra persona o a un mismo administrador. Entonces debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Para abrir cuentas de banco no tienes problema. Sí, pero para una representación, sí, claro, para pleitos y cobranzas, para una demanda, para un tema ya más grande, sí requerimos entonces que las facultades sean otorgadas por el notario. Sí, correcto. Sí, y si no las tenemos otorgadas por el notario, lo que nos vamos a encontrar va a ser una problemática que nos puede costar dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vas y haces un negocio, formalizas un negocio, un contrato. Y en ese contrato te empieza a haber incumplimiento de tu contraparte y tú vas al juicio y en el juicio te dicen, no tienes facultades. Usted no tiene facultades, claro. Este es un problema, ojo, es un problema. Ya para el tema de litigio, y eso no nos van a dejar de mentir los compañeros abogados de litigio que se dedican al litigio, es un problema realmente. Entonces sí, yo recomiendo que si lo van a constituir, si van a constituir su empresa con un corredor, vayan y ratifiquen las facultades que se le otorgan al administrador o que se le vayan a otorgar al consejo de administración. Ahora, en el consejo de administración, muchas veces ya lo tienes. Bueno, yo tengo un consejo de administración. En este consejo de administración son Toño y Mauricio, son los consejos de administración. ¿Y qué hacen? No, se juntan. Una vez al mes. Una vez al mes. Pero a veces ni se juntan, ¿eh? O sea, pasa que a veces ni se juntan, a veces ni se ven y nunca se ven. Entonces, el consejo de administración precisamente da las directrices de la empresa. Hacia dónde va a ir. Ojo, yo sé que esto a lo mejor se vuelve un poquito árido, pero es importante que los nuevos emprendedores y sobre todo las empresas que ya están constituidas también sepan para qué lo tienen. Claro.
¿para qué le sirve? No nada más ir a recabar la firma cada vez que haya acta de asamblea, ¿no? Ni siquiera eso, porque a lo mejor la asamblea, tú no sabes bien, las asambleas son anuales. Hay asambleas, podemos hablar de asambleas ordinarias que son anuales, en donde tú reportas, de hecho, ahí me falta una figura que es el comisario, ¿no? Que es precisamente quien es el revisor y quien tiene que estar, obviamente, verificando que los negocios hayan tenido un buen camino, que diga si falta algo, si no falta algo, ¿no? A veces es el contador, a veces te nombran de comisario, yo no sé en cuántas sociedades estés, Toño, de comisario, pero seguramente en varias. Pero ¿cuándo has asistido a una asamblea o a un consejo de administración? Muy pocas veces. Muy pocas veces, digo, salvo las empresas que realmente lo lleven bien organizado. Entonces, hay veces que hay figuras que ni siquiera utilizamos. Como en el consejo de administración, tú puedes tener un presidente, puedes tener un tesorero, un secretario, un protesorero. Oye, pero ¿para qué es el protesorero? Pues es el que si el tesorero no cumple sus funciones, entra aquí a apoyarlo. Estás hablando de una estructura ya de una empresa muy, muy grande, ¿no? Claro, claro, Digo, claro. pensando ya en una empresa ya muy, muy grande, que a lo mejor debe tener sí debe tener esa figura, de que si no está el tesorero, pues hay alguien que lo sustituya. Si no está el presidente, pues los que lo sustituyan, ¿no? Y así, ¿no? Así es, así es. Pero regresando un poco Ya me volé, ¿verdad? Sí, regresando un poco al tema del microempresario, del emprendedor. Entiendo perfectamente bueno, que esta SA te da la opción de manejar un administrador único o un consejo de administrador. Correcto. Si tú te juntaste con un grupo de amigos, ¿no? Ese consejo de administrador puede estar formado por todo el grupo de amigos, Sí. ¿no? Que son los que se van a encargar de dar las directrices, como bien dices, de la compañía. Esto se mueve así, la política de ventas va a ser así, la política de finanzas va a ser así. Y aparte se tiene que nombrar un administrador único, que es el que tenga todas las facultades al 100% para poder operar para poder operar la empresa, ¿no? Sí, claro. O sea, tú puedes en un momento dado nombrar a tu administrador único o darle facultades a todos. A todo. Ahora, esa es otra pregunta. A ver, ¿qué tanto conviene dar facultades a todos? O sea, que prácticamente todos puedan hacer plitos y cobranzas, todos puedan tener actos de administración, todos puedan tener actos de dominio. Te voy a contestar con algo que a veces no gusta, pero depende. Depende cómo quieras manejar. O sea, depende de hacia dónde lo quieras dirigir. Yo lo que hago, o lo que yo recomiendo es que, por ejemplo, el tesorero tenga las facultades de administración, o sea, que tenga todas las facultades de administración, abrir cuentas, firmar cheques, representar a la sociedad, inclusive en algunos temas ante las autoridades administrativas. Al presidente sí se le otorgan todas las facultades, pero se le limita, porque también se lo puedes limitar a 2 años, y a los demás ya no darles facultades, simplemente participan. O también a los socios y accionistas también darles alguno que otro, darle una facultad. Correcto. ¿Por qué? Porque luego pasa también que las sociedades otorgan poderes a diestra y siniestra. Ya le dieron facultades al contador, ya le dieron facultades al abogado, ya le dieron facultades a la administradora, ya le dieron facultades al gerente. A todos los gerentes, pensar una empresa que tenga a lo mejor área de manufactura, de ventas, comercio, todo eso, a todos los gerentes le das poder. Sí. Y luego ya no tienes control de quién es este poder. Sí, ¿no? Y por eso precisamente también debemos de llevar a la par, bueno, ya una vez constituida nuestra empresa, ya que tenemos nuestra acta de nacimiento y ya establecimos las reglas, que le vamos a llamar a las reglas, le vamos a llamar estatuto, que digamos que va a ser nuestra legislación interna. En esa legislación interna vamos a establecer claramente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a reportar y todo aquello que tenga que ver con las nuevas aportaciones, nuevas inversiones, cómo se decide una inversión nueva, cómo se admite un nuevo socio accionista, porque no solamente el hecho, por ejemplo, en el tema de los accionistas, no es el hecho que tú simplemente quiero yo llegar y aportar y comprarte acciones. Debo de contar con la autorización de los socios accionistas para poder yo comprarte acciones a ti, o inclusive que haya un nuevo tiraje. Tú dentro del estatuto puedes poner, oye, si puede haber un accionista Serie A que va a tener todas las facultades, o sea, digamos, todos los beneficios originales
del accionista, y va a haber una serie doble A que solamente se va a tener el beneficio de la utilidad. Correcto. Ahora, perdón que te interrumpa, a ver, aterrizando un poco más. Sí, vamos. Dentro de estos estatutos que bien acabas de mencionar, está el tema del objeto social. Sí. ¿Sí? Yo pregunto, como muchos emprendedores pueden estar preguntándose, ¿qué tanto, o más bien, qué tan amplio o qué tan restringido tiene que ser el objeto social? Y espero no meterte en un problema, ¿no? Pero muchas veces, porque nos ha tocado ver empresas que se constituyen y pueden vender hasta cohetes. Sí, O sea, claro. bueno, me refiero a naves espaciales, Sí, todo, o sea, sí. hacen de todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué tan recomendable no es que en tu objeto social lo tengas que limitar exclusivamente a lo que haces y obviamente se puede ir incrementando por la misma inercia de la compañía, ¿no? Sí, Pero claro. no sé si es correcto que desde un principio puedas abarcar todas las operaciones que existen en el mercado. Mira, yo creo que no. O sea, yo creo que de entrada, antes la usanza, y te hablo de hace 3 años, la usanza era ponerle 99 objetos a tu sociedad. Y cada objeto decía, las 5 primeras era lo que te dedicabas y todas las demás eran de relleno, se le llaman de relleno. Y entonces estaban un armastote this big, ¿no? O sea, de este tamaño. Y en ese tamaño lo único que había era objetos, y objetos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Yo creo que sí debemos de tener claro hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer. Y si en un momento dado la pertinencia del negocio o el caminar del negocio te permite entrar a otra rama, entonces amplías tu objeto. Y lo pregunto también porque hay que tener cuidado, sobre todo en un tema que seguramente platicaremos más adelante en otros programas, es la autoridad está ahorita también muy pendiente de todas esas sociedades que tienen objetos sociales amplísimos. Claro. ¿Por qué? Porque ese tipo de sociedades pues, se dedican a la compra y venta de facturas falsas, ¿no? Ah, es Entonces, correcto. hay que tener mucho cuidado y por eso la preguntaba, porque sí, tú puedes hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Sí, efectivamente, es que, a ver, la idea yo creo que de esto es, si tú empiezas de manera correcta, vas a terminar de manera correcta. O sea, tu empresa puede durar años, pero si tú empiezas con un pie ya cojeando o ya con un dolor de codo, puedes tener problemas Sí, claro. en la operación. Entonces sí, efectivamente lo que tú dices es eso. Y yo también recomendaría a nuestros amigos que revisen de manera conjunta con sus contadores y con sus abogados el estado actual de sus objetos sociales. Hay unos objetos sociales que ustedes deben de empezar a considerar, sobre todo por el tema que platicaremos del REPSE, de esas actividades especializadas y que a veces todavía en algunas sociedades hay objetos sociales que se llaman de subcontratación. Correcto. Entonces tenemos que darle el enfoque correcto porque la subcontratación en sí, la subcontratación en general está prohibida en México. Desde el año 2019, si no mal recuerdo, está prohibida en México. Entonces debemos de tener mucho cuidado y revisar nuestros objetos sociales. Y bueno, a ver, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Oye, vendo autopartes. Ah, bueno, pues vendo llantas, vendo amortiguadores, vendo frenos, vendo discos, todo lo que tiene que ver con vehículos, tanto familiares, personales, motocicletas, tractocamiones o inclusive de carga, ¿no? O sea, debes de tener muy claro. Pero ese tema de subcontratación, que también puedas administrar personal, ojo, no Sí, es, ojo, sí, claro. hay que tener cuidado Sí. porque se puede volver un arma en contra Y tuya. eso ya es una causal del tema de defraudación fiscal. Correcto. Entonces, sí debemos de tener cuidado. Ahora, no quiere decir que no te puedas dedicar a la administración de personal, que como una empresa de recursos humanos, claro, así es. de recursos humanos, en donde tú te dediques inclusive a la captación A de reclutar, personal, de capacitación, talento, sí. exactamente. Entonces, en ese sentido yo creo que no hay problema, pero sí debemos de ser muy quisquillosos y abran sus constitutivas. Léanlas, de verdad, lean sus constitutivas.
sirve para conocer en dónde estás parado, qué estás haciendo, realmente me está funcionando y que ese objeto social vaya a la par. Y no vas a dejar mentir, Toño, que vaya a la par con tus actividades económicas. Exactamente. Es por eso que preguntaba, porque muchas veces, como tú lo bien dices, únicamente hacemos los primeros 5 puntos de la objeto social, los demás no lo hacemos. Sí, sí, sí. Sí. ¿No? Y lejos de un tema que nos pueda causar ahí un tema, una sanción, pues también es cargarle más a la compañía, ¿no? O sea, llenarle de basura un acta constitutiva que no. Sí, me decía un cliente alguna vez, oye, y tengo que llevar habíamos hecho una asamblea para otorgar unos poderes, y en este poder, porque era una empresa de 1970 y tantos, o sea, constituye en 1970 y tantos, y traía ya un récord bastante interesante. Entonces me decía, oye, tengo que ponerle todo el historial. Yo le dije, sí. O sea, todo el historial debe venir en el instrumento de mi poder. Sí. Antecedente. O sea, yo no creo que el hecho de que solamente le pongas, le describas y que el fedatario lo describa sea suficiente. Tienes que poner todo el antecedente, toda tu documentación que vaya atrás. ¿Por qué? Porque a lo mejor se va a ver de este tamaño, pero si en algún momento algún antecedente no está claro y te lo piden y no lo tienes, va para atrás. Claro. ¿Me explico? Entonces es interesante. Bueno, ahora amigos, ya nos quedamos ahí, nos estamos yendo un poquito más en ese sentido, pero sí es importante también decirles que los capitales sociales también se puede aportar también al capital de la sociedad o inclusive al activo de la sociedad. Se pueden aportar muebles, se pueden aportar inmuebles, es decir, puedo aportar un vehículo, puedo aportar un terreno, puedo aportar una casa. Puedo aportar mi trabajo, también lo puedo aportar y también puede representar una parte de la acción. Claro. Por eso tienes esa facilidad. Ahora bien, los libros vamos a hablar de libros, muy rápido, deben de contar con sus libros completos. Como ya lo mencionamos, asambleas anuales ordinarias, en donde se haga el informe de la sociedad y el posicionamiento de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que pasó el año anterior me lo vas a informar en abril a la Asamblea General de Accionistas y me lo vas a informar en abril y en ese va a ser mi asamblea ordinaria anual. Y es obligatorio que lo tengamos. Y ahí vamos a tener un libro de asambleas ordinarias anuales. Si contamos con un consejo de administración que realmente esté operando y que no sea nada más de papel, digamos, ajá. también tienes que llevar tu libro de consejo de administración. Oye, mi libro de accionistas, también tengo que llevar mi libro de accionistas. ¿Mis acciones deben de existir? Claro que deben de existir. Deben de contener cierta información de quién es el poseedor y quién es el detentador propietario de esa acción, porque muchas veces no lo hacemos. Es que Toño tiene 50 acciones y yo tengo 50 acciones. ¿Y lo sabemos tú y yo? Sí, claro. Ahora, no quieres generar las 50 acciones en papel seguridad tal cual, generas un certificado provisional y se acabó. ¿Me explico? Y entonces en ese certificado provisional dices, tengo José Antonio Martínez Villa, con RFC, domicilio fiscal, tienes tantas acciones. Ahora, amigos, es patrimonio, ¿eh? Es decir, es incluso, lejos de verlo como una obligación que tengo que hacer, es un tema de seguridad. Claro. Es un tema de seguridad porque, digo, todos sabemos que mañana no sabemos lo que pueda pasar. No tenemos la vida comprada. Y si no tenemos documentada esa información, sí, claro, ya te cuento la historia de terror que se puede dar en la compañía, ¿no? Claro, y también podemos decirlo así. La verdad es que si tú tienes organizado tus temas corporativos, te va a ser mucho más sencillo en un momento dado vender, comprar, una asociación en participación inclusive, o una asociación con alguna otra empresa para hacer algún negocio, o inclusive que cuando fallezcamos, porque no nos gusta. Una sucesión, ¿no? Una sucesión. Sí, una sucesión. Claro, una sucesión. Y que lo incluyas dentro de tu testamento, que hablaremos de los testamentos, invitaremos a algún especialista en temas de testamento, que ya tenemos ahí algunas sorpresillas ahí en el tintero, pero sí es bien importante también verlo en ese sentido. ¿Por qué es tu patrimonio? Claro. No solamente es patrimonio lo que tienes tu casa o tu camionetota, o sea, no importa. También es tu patrimonio tus acciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor
tienes una marca ahí dentro de esa sociedad, tienes unas buenas utilidades, unos buenos dividendos que vas a ir obteniendo año con año. También eso es lo que reportamos en las asambleas ordinarias. Ahora, no quiero irme más allá porque se nos va a acabar el tiempo, pero vámonos con la sociedad en responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada, pues prácticamente toma muchos ejemplos de la sociedad anónima. Bueno, en términos generales está antes de la sociedad anónima, pero ahí está, ¿no? O sea, es una peccata minuta. Pero bueno, la sociedad en responsabilidad limitada, como habíamos dicho, solamente responden los socios, son socios, y solamente responden por las partes sociales que aportan. O sea, va a ser una sola parte social que represente su capital otorgado. Va a tener las mismas partes, denominación social, objeto social y el capital social. Nada más que el capital social se conforma de manera distinta. También tiene libros, también lleva juntas. Aquí se les llaman también, la Ley General de Sociedades Mercantiles, a todos los representantes les llama gerentes, no les llaman apoderados. No sé si te has dado cuenta, sí, pero todo el mundo les llama gerentes. ¿Por qué? Por la mercantilidad del mismo tema. Entonces, tú aquí, para que puedas admitir a alguien más, si tú quieres venderle una partecita de tu parte social, no lo puedes hacer. O le vendes toda tu parte social, o haces una asamblea extraordinaria, porque hablaremos de las asambleas extraordinarias, pero lo hablaremos en otro capítulo. Es una asamblea extraordinaria o una junta de socios, que también toma un poquito ahí el tema de la ley. A veces dice junta, a veces dice asamblea, tiene ahí sus cambios de términos en ese sentido. Tú, para que puedas admitir a un nuevo socio, tienes que generar una nueva parte social o venderle tu parte social completa. Correcto. O sea, no es como en la sociedad anónima, que tú tienes 30 acciones. Vendo 10. Y yo te digo, oye, Toño, véndeme 10, yo quiero participar en el negocio. Ah, sí, espérame, pero tengo que ir con mis socios y les tengo que preguntar para ver si me admiten, ¿no? Porque eso también es algo que ha limitado y que muchos, inclusive muchos abogados lo critican. Dice, oye, ¿por qué tengo que pedirle permiso a mis socios para venderle mis acciones? Pero sí, es un requisito. Entonces, para poder entrar en la parte social, tú tienes que vender completa o ampliar. Ok. ¿No? Y todo es costo, o sea, todo tiene un costo. Todo tiene un costo. La Constitución tiene un costo, las asambleas tienen un costo, todo tiene un costo. Ojo, aquí lo interesante es que por eso es muy importante la asesoría y la buena asesoría en temas corporativos. No se debe de dejar en ese tema, o sea, no debemos de dejar en manos de alguien que no conoce el tema del tema corporativo. Tal cual. Porque no, a ver, con todo respeto para los litigantes, para los abogados litigantes, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, no me meto en temas de litigio porque no sé. Y yo creo que ellos, los abogados litigantes, tampoco se meten al tema corporativo porque no es su materia, ¿no? Es como si, no sé, estamos haciendo computadoras Acer y vamos a hacer una computadora Mac, ¿no? O sea, podemos hablar de ese tipo, es totalmente distinto, son sistemas totalmente distintos. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante dejar con claridad que sí necesitas un especialista. Y obviamente, pues bueno, si tú tienes a tu notario, a tu corredor de confianza, o tienes a tu abogado corporativo, a tu contador, pues bueno, pues adelante, ¿no? Con eso. Con esos. Cualquier otro tema es en sociedad de responsabilidad limitada. Creo que todo lo demás la operación es normal. Cada año tienes que hacer tu junta o asamblea de socios. Aquí no son accionistas, son socios. Tienes que hacer tus juntas, tienes que hacer el informe. Y generalmente es la primera que todos los emprendedores usan, que te dicen, oye, bueno, a mí me ha tocado, no sé si te ha pasado, que te dicen, oye, ¿por qué tienes una sociedad de responsabilidad limitada? Me lo recomendaron así. Pero no te dijeron pero no te dicen por qué. ¿Por qué? O sea, a lo mejor, por ejemplo, si tú quieres hacer una sociedad con tu esposa, te funcionaría la sociedad de responsabilidad limitada. Y dependiendo del crecimiento del negocio, yo recomendaría, ya te transformas. ¿Qué es lo que decía al principio, no? A ver, yo en mi entender es, si tú vas a hacer un negocio que tú vislumbras a, no sé, 10 años luz, 20 años luz, que va a ser un negocio grande,
pues puedes empezar ya a meterte de una vez una SA. Ujú. Pero si va a ser un negocio, que va a ser únicamente un negocio familiar, que tú únicamente vas a estar tus hermanos y tú, y Sí, sabes que no vas a permitir ningún accionista fuera de eso, sí, sí, te conviene más la responsabilidad limitada, correcto. Sí, ¿no? correcto. Así es mi entender, y yo creo que ese sería desde mi punto de vista, el resumen, Ujú. ¿no? De cuándo podría aplicar una SA y cuándo podría aplicar una de responsabilidad limitada. Sí, Digo, con sus asegúnes también que cada una que debe tener, pero digamos que de manera general podrían ser el primer razonamiento para decidir por qué opción te vas. sí, y también yo creo que tenemos que tener claro lo que tú acabas de decir es importantísimo. Empresas familiares. ¿Cuánta gente vas a admitir? O sea, si tú estás hablando de una empresa familiar, yo creo que la opción es sociedad de responsabilidad limitada. Ujú, Si estás hablando de una sociedad de amigos, sociedad anónima, y ya le pondrás la variante de capital variable. exactamente. Pero en cualquiera de las dos cabe. Pero sí, tenemos que ser muy cuidadosos. Ojo, en México casi el 25% de las empresas que nacen como empresas familiares no duran más de 4 años. ¿Por qué? Porque uno no se tiene claro hacia dónde se quiere ir. Ujú. Y eso ya prácticamente no es una parte jurídica ni una parte contable. Tema de idiosincrasia. Eso es un tema de que no sé hacia dónde. Yo quiero hacer un negocio. ¿Qué quiero hacer? No sé, pero yo quiero poner un negocio. Ok. ¿Y qué quieres vender? Pues lo que sea. No, a ver. Tener claro hacia dónde quiero ir. Punto número uno. Punto número dos, con quién lo quiero hacer. Tener claro con quién lo quiero hacer. Y punto número tres, cumplir las obligaciones que te corresponden. Cumplir las obligaciones fiscales y cumplir las obligaciones legales que te corresponden en este sentido. Y ahorita lo platicaremos, pero creo que esa es una parte interesante y es importante que también lo veamos, porque eso destruye a las empresas, o sea, destruye a las sociedades. Yo veía una estadística del INEGI eh, impresionante de cuántas empresas murieron en el 2020, y es un número bastante amplio en contra de las que crecieron. Digo, obviamente las que nacen son mucho más de las que mueren, porque todo el tiempo estás emprendiendo, pero algo que también no debemos de olvidar es que si vas a terminar tu empresa o vas a terminar tu negocio, termínalo bien, no dejes problemas el día de mañana, no te dejes un problema el día de mañana. Si vas a terminar tu empresa y ya no vas a estar operando con tu socio, liquida tu sociedad. Entra a tu procedimiento de liquidación de sociedad para que el día de mañana no tengas un problema que pueda seguir arrastrando la sociedad en sí misma. Correcto. Y lo que acabas de decir justo da pie a que te preguntes sobre el tercer tema de sociedad, que es justamente la sociedad por La que acciones te gusta. simplificadas. No, efectivamente es una sociedad que me gusta, es correcto, porque creo que es una gran alternativa que tenemos, que tenemos, porque todos somos emprendedores, Sí, que sí, tenemos claro. emprendedores. Sí, claro. Esta figura, si no vas a dejar mentir, surge en 2016 Sí, sí. precisamente con el objetivo de decir, oye, ¿sabes qué? Tú eres un emprendedor, traes buen capital, quieres hacer negocio, pero no tienes con quién. Claro. No tienes un negocio, no tienes socios, lo voy a decir así, odias a todo el mundo y tú quieres hacer tu negocio tú solito. Sí, claro. Y entonces, Odias a todo el mundo. entonces la autoridad nos da la opción Ajá. de poder constituirnos a través de la llamada SAS o Sociedad por Acciones Simplificadas. ¿Esto qué significa, Mauricio? Pues mira, es una sociedad que prácticamente, mira, en México hubo mucho tiempo en que era así como tabú hablar de sociedades unimembres, cuando a lo mejor en otras partes del mundo ya existen, Sí. en Europa ya existen ejemplos claros, en Alemania creo que hay ejemplos claros, no quiero cometer un error, pero en muchos lados ya existen las sociedades unimembres, creo que también hasta en Estados Unidos existen eso. ¿Qué le llamamos una sociedad unimembre? Donde solamente hay una sola personita, no hay socios, eres tú y tu alma poniendo un negocio, Ujú. ¿no? Entonces, ese fue como bien lo dices, en ese sentido fue como vamos a apoyar a los emprendedores y vamos a hacerlo de tal forma que no les cueste, Así es. porque realmente no te cuesta. Yo empezaría ahí, punto número uno, la sociedad, la SAS, Ujú. así por sus siglas es la SAS, no te cuesta. O sea,
no tienes problema. Te cuesta tiempo, el tiempo que te puedas tardar en meterte a la computadora y hacer todo el procedimiento, porque todo es en línea, Sí, sí. ¿no? Eso es lo que te cuesta, ¿no? O sea, el tema de pues, dedicarle ese tiempo a poder hacer ese trámite. Sí, claro, o sea, aquí el tema es que tú tienes que primero que entrar a la página de la Secretaría de Economía, antes que nada debes de tener constar con RFC y debes de contar Firma con electrónica, la firma firma electrónica electrónica. avanzada. O fiel, ¿no? Que es la fiel, ¿no? La de firma, la de Ok, firma. la de firma. Ok, bueno, eso tú sabes más que yo. Tú debes de tener esa firma para poder accesar al sistema. Y en el sistema es muy amigable, el sistema te va guiando. Prácticamente te dice, a ver, ¿con qué capital vas a empezar? Puede ser un capital Bueno, mínimo. que ajá, no hay No capital. hay un capital mínimo específico, pues tú pones 5,000 pesos, te pones 10,000 pesos, no tienes problemas. Tú ahí eliges cuántas acciones vas a tirar por el tema de, Ujú. de qué número de acciones vas a tener. Eh, la duración de la sociedad, que son 99 años, es la recomendable, aunque todas las empresas generalmente lo que se quiere es que la empresa le sobreviva al dueño, ¿no? Así es. Ahora, no, nada más un comentario antes de continuar. El hecho que digamos nosotros que pueda ser una sola persona tampoco limita el hecho de que tengas Claro, otro socio. Una limitante sí es que si cualquiera de las dos personas que está iniciando la sociedad no puede ser socio accionista de una sociedad de manera anterior. correcto. O sea, no lo puede ser. Ahí ahí ese tema es ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Porque se puede dar casos que tú ya tienes otra sociedad, generas otra en este lado y entonces empiezas a hacer triangulaciones. Lo que se busca con esto es que seas tu primera empresa, ¿Qué seas ¿no? emprendedor? Que seas emprendedor, Ujú. ¿no? Porque si no también se presta, bueno, a muchísimas cosas que ya sabemos que se dan, ¿no? Sí, claro. Pero también, o sea, yo creo que también la naturaleza, o yo creo que no me gusta decir el espíritu de la ley porque no es de fantasmas, No, no. pero, Sí, claro, exactamente. pero yo creo que la naturaleza en este sentido va en el sentido de decir, a ver, vas a hacer una nueva empresa, eres emprendedor y aparte de eso, no debes empezar a utilizar estas figuras como triangulación Claro. o agarras esta empresa, la constituyes, la dejas Claro. mañana, vas a Exactamente, constituir toda exacto. semana. Ahora, otra de las limitantes que tiene es, y me gusta mucho la figura porque son, creo que 9 articulitos de la propia ley, sí, son Sí, de no, 206 a... 13, son 13 artículos. Que te es muy específico. Te dice, no, para que tú sigas en la forma, no va a ser para siempre, no va a ser perenne, digo, salvo que la sociedad no se ingrese, dice la ley, no más allá de 5 millones de pesos. Pero con una salvedad, dice, se irán actualizando. Sí. La Secretaría deberá ir actualizando los montos. Perdón, al día de hoy, 2022, son 6.200.000 pesos. Sí, Que años más se viene actualizando y pues precisamente por lo mismo, ¿no? Cuando tú brinques ese umbral, Sí. se supone que lo que buscas, sí. ya pasas a otra figura. Sí, claro. Entonces, si tú brincas ese umbral, te dice la ley, tú en el momento en que ya llegaste a ese monto de ingresos, no importa cuántos gastos hayas tenido, no importa si saliste con pérdida, tú una vez que llegas a ese monto, papi, te tienes que cambiar a la sociedad, Registrar, claro. a cualquier otra figura, seguramente saltarás a sociedad anónima o saltarás a sociedad de responsabilidad limitada y tendrás que buscarte un socio. Porque también dice, la ley es muy firme en el sentido de decir, si no lo haces en este tiempo, te van a empezar a venir sanciones. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Es muy práctico, no tienes costo. Inclusive te dice la ley, ¿puede intervenir el fedatario público? Sí, pero pues ¿para qué lo necesitas? ¿Por qué? Porque en el momento, ¿sabes? No sé si en algún momento no te tocó, o en alguna vez lo has visto, las microindustriales. No. No, las microindustriales estaban dirigidas, fue un primer intento, por ejemplo, para el tema de SaaS, pero hicieron una ley por ahí de la época de Vicente Fox. Todavía hay por ahí MSIs, o sea, son SDR, generalmente tienen la figura de SRDRL, de MI, y pueden tener el de capital variable, pero estaban muy enfocadas al sector del campo. Y entonces se apoyaba a través de secretarías de economías locales, se apoyaba a ese tipo de sociedades para que invirtieran en tecnología para el campo. En este sentido,
precisamente lo que tú decías, es para el emprendedor. Aquí tú puedes emprender Así es. en todos los temas. Yo creo que si ustedes, jóvenes, mujeres, señoras, señoritas, señores, estudiantes, si ustedes tienen una idea de emprender, de iniciar una empresa, creo que puede ser una buena opción. ¿Por qué? Porque primero se van a ahorrar los honorarios del abogado, del contador, se van a ahorrar los honorarios del notario, del corredor público y del registro público del comercio. O sea, te vas a ahorrar una serie de gastos bastante interesantes. Y lo interesante y lo que me gusta también efectivamente de esta sociedad es que tú arrancas tu proceso una vez teniendo ya tu denominación social. Sí, sí. Ya una vez que tengas tu denominación social, arrancas Ujú, y sales ya con RFC. Bueno, sales ya con tu acto constitutivo, ujú, sales con tu registro público, ujú. sales con tu RFC, Sí. sales con tu e-firma y sales con tu registro patronal. Sales directamente para abrir la cortina y empezar a trabajar. Sí, o sea, realmente es muy práctico porque lo haces dentro de la misma plataforma. Exactamente. Y lo haces en un día. Sí, o sea, la misma plataforma te lo permite. ¿Qué es lo que te limita? Volvemos a lo mismo, los montos de ingresos, ¿no? Pero si eres una microempresa que tú has estado batallando como persona física para acceder a ciertos beneficios, porque también, seamos honestos, el acceder a un tipo de figuras de las que hemos comentado, como la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, es porque también quieres que los bancos y las instituciones financieras Claro. te vean como alguien serio. Claro. No es el mismo tasa de interés y, señores, es muy cierto, no es la misma tasa de interés que te van a dar le van a dar a Toño que si se la dan a Una empresa. sí, Lupita SADCB, ¿no? O Lupita SAS. O sea, ¿por qué? Porque así es. Porque a veces esas sociedades ni siquiera tienen una estructura tan robusta como a lo mejor lo puede tener una persona física, como lo platicábamos en un inicio. Pero hay algo que no debemos olvidar. Es muy difícil que los dos socios se mueran. Sí, exactamente. ¿Me explico? Exactamente. O sea, se puede morir uno, pero dos no. Así es. Entonces, el que se quede puede pagar la deuda. Exactamente. Entonces, es mucho más seguro para esas instituciones otorgarte un crédito o otorgarte una facilidad en este sentido, precisamente por eso. Pero bueno, Toño, creo que yo ya me extendí muchísimo y no quiero dejar tampoco, no quiero dejar de tocar el tema de los regímenes que le aplican en materia fiscal a este tipo de figuras. Desde que son pequeñitas empresas, que son muy, muy pequeñitas, hasta una gran empresa o un gran contribuyente. Y no quiero dejarlo porque también creo que eso es parte de que la audiencia lo vea, Claro. lo conozca, ¿no? Sí, sí, correcto, Mauricio. Y a ver, hasta antes de 2022, Sí. ya sea la SA, la SDRL o la SAS, Ujú. todas o las tres tributaban bajo el régimen general de personas morales. Ok. Con una salvedad que tenían las SAS, que estaba en la ley de impuesto a la renta, en la parte de estímulos fiscales, que te decía que tú como SAS Ujú. o sociedad de corporaciones simplificadas podrías tener la opción de tributar en un esquema de acumulación de ingresos. Ok. Un esquema opcional de acumulación de ingresos. Una opción de acumulación de ¿Sí? ingresos. ¿Qué significa eso? Que tú, al estar dentro de este régimen societario de SAS, tú puedes calcular tus impuestos como una persona física. Ya. Esto es en base a flujo de efectivo. Ok. Únicamente reportas ingresos, o bueno, si reportas ingresos al SAT cuando efectivamente cobras Ajá. y deduces cuando efectivamente pagas. Ok. Ok. ¿Sí? Hasta 2021 así se venía trabajando. Ok. Sin embargo, con la reforma fiscal de 2022 Ujú. y con la aparición del famoso régimen de confianza que vamos a platicar en otro programa, Sí. ¿sí? Esto se partió. El estímulo fiscal de la opción de acumulación de ingresos desaparece, lo derogan, ¿sí? Y entonces entra el reciclo de persona moral. Ok. Y cualquier figura, ya sea SA, SDRL o SAS, que esté abajo de los 35 millones de pesos, tiene que tributar el régimen simplificado de confianza. Ok. Y las demás tienen que tributar en el régimen general de ley. Ujú. Sin embargo, independientemente de la tributación que tengan cada una de ellas, que es un tema ya muy específico y más técnico, todas tienen más obligaciones
fiscales de forma que tienen que cumplir. Una es darse de alta en la RFC, obtener firma electrónica o e-firma y certificado de sello digital para poder emitir facturas, emitir CFDIs de tus ingresos, Sí. emitir CFDIs de nómina y también obtener los CFDIs por todos los ingresos. Ya. ¿Correcto? Si llegas a tener empleados, tienes que darte de alta tu registro patronal, entregar tus cuotas obrero-patronales, entregar los impuestos locales como el impuesto sobre nóminas, ¿sí? Y retener el ICR a tus trabajadores. Ok. Adicionalmente, esto de tener empleados puede desembocar en un tema de PTU, y tenemos que obviamente la obligación. Pero platicamos, la PTU, ¿qué es? O sea, simplemente es platicar muy fácil, muy rápido, no muy fácil, muy rápido, ¿qué es la PTU? Ok, la PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Ok. Esto se da todos los años, la compañía obtiene algo que se llama resultado fiscal. Sí. De ese resultado fiscal, Que es el que se informa en abril a los exactamente, en marzo. Marzo. En marzo. Bueno, pero el que les informas en abril a los accionistas, en la ordinaria nueva. Ok, correcto, ok. Sí, sí, O sí. sea, digo, Pero al SAT, ¿no? Para el SAT, Sí, sí. para el SAT es en marzo, correcto. Sí, yo pienso en los accionistas, Correcto, tú correcto. piensas en el SAT. Entonces, sobre este resultado fiscal, Ajá. aplicamos una tasa. La ley lo maneja como un impuesto, pero es un impuesto, ¿no? De 10%. Ok. Ese 10% es el que se va a distribuir en los trabajadores que participaron en las utilidades en ese año. Correcto. Por ejemplo, ahorita en 2022 Ujú. se repartió en el mes de mayo la PTU de las utilidades generadas en 2021. Ok. Ok. Entonces, esa es la mecánica que tiene que seguir la PTU. Correcto, ¿no? correcto. Es la que le repartes a los accionistas, pero primero le repartes a los trabajadores y luego a los accionistas. Ya después de que repartas tu PTU, hay un rubro, ya es un tema ya más financiero, que se llama, seguramente lo has escuchado, el EBITDA, ¿no? Ujú. Ese EBITDA ya es lo que te queda ya para poder repartir a tus socios. Sí, sí. Ya, entonces ahora sí ya llega el socio y dice, bueno, ahora sí, ¿cuánto ¿Qué me ¿Cuánto, tocó, no? cuánto me tocó? Pero bueno, regresando al tema de las obligaciones, esas son las obligaciones fiscales que deben tener todas las personas morales. Ok. ¿Sí? Y hay que cumplirlas porque sí es importante que estén al día, precisamente para evitar esos riesgos. O sea, digamos que si yo constituyo una SAS, voy a salir con un régimen de reciclo, de entrada. Sí, lo platicaremos en el siguiente programa, Sí, sí. porque Reciclo también tiene esos segúnes. No Claro. todos pueden participar en Reciclo, aunque tengan el nivel de ingresos abajo de 35 millones. Claro. ¿No? Ya lo platicaremos en el siguiente Claro, programa para no meternos en detalles acá. Pero sí, en esencia, por regla general, si tú terminas de construir una SAS, en automático entras al Reciclo. Ok. Y a diferencia del año pasado, ahora tenemos que tributar con el régimen general de ley. O sea, ya no tienes un régimen Ya especial. no tienes un régimen especial de flujo de efectivo, Ya. ¿no? Que este régimen general de ley, si es que rebasa los 35 millones de pesos de reciclo, ya te obliga a manejar un coeficiente de utilidad. Sí, Que ya el coeficiente de utilidad es un resultado que sale de tus utilidades anteriores. Ya. Ok. Entonces, sí, tú en tu opinión, o sea, en tu opinión de experta en el tema contable, ¿qué tan conveniente o inconveniente fue el reciclo? Nada más quisiera yo saber Mira, tu opinión respecto a las sociedades. En mi opinión, Ujú, el régimen simplificado de confianza vaya, está bien pensado, ujú. ¿sí? Sin embargo, es también, a ver, es que recuerda que hay dos reciclos. Sí, sí. El reciclo para personas morales, que es el que estamos hablando ahorita, Sí, sí, y el reciclo para personas físicas. sí. Hablando del reciclo para personas morales, en mi opinión, es un buen esquema. ¿Por qué? Porque te permite a las empresas tener flujo. Anteriormente, si tú facturabas 1 millón de pesos, Ujú, tú en ese momento, bueno, tú al siguiente mes ujú, tenías que pagar el ICR de ese 1 millón de pesos y el ICR de ese 1 millón de pesos. ujú. Aún y cuando no los hubieras cobrado. O sea, tenías tus facturas emitidas, Sí. pero no Digo, tenías... si tú le vendes, no sé, vamos a pensar, tú le vendes a gobierno o a empresas grandes que te dan 60 días de crédito, 90 días de crédito, Ujú. tú tienes que desembolsar tu dinero, pagar por adelantado el impuesto para recuperarlo 3 meses después. Entonces, eso te creaba un hueco.
Sí. Entonces, para personas morales, en mi opinión, fue un buen esquema, que la verdad es que sí va a ayudar a muchas empresas para tener flujo, Correcto. ¿no? Y también, pues bueno, si la carga administrativa, o sea, es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque el régimen de confianza para personas morales ya tiene la opción de no presentar informativos de operaciones con terceros, las famosas DIOT, ya tienes facilidades a lo mejor pues, de no presentar algunos otros cálculos que en el régimen general de ley sí los tienes. Correcto. Toño, ¿algo más? No, pues bueno, nada más resumiendo Mauricio, pues yo creo que un tema bastante interesante, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por compartirnos estos temas de las sociedades. Yo creo que con lo que me quedo y con lo que espero que la audiencia pueda quedar es tener muy claro cuándo aplicar una sociedad, cuándo aplicar la otra. Sí, ¿no? ¿cuándo aplicar la sociedad anónima? Sobre todo, ¿qué es lo que estás buscando? Exactamente. Sí. Y tener en cuenta, como tú lo reiteras muchas veces, acercarte a tu especialista fiscal, legal, contable, para que te diga, independientemente del régimen en el que tú decidas estar, por la condición de tu compañía, estas son las obligaciones que hay que cumplir. Es como cuando vas al doctor. Simplemente es como cuando vas al doctor. O sea, yo lo veo así. Tú necesitas un doctor, tú necesitas unos estudios, vas a ir con el doctor y vas a preguntarle al doctor. De igual forma, es eso. Yo creo que acércate con tu contador, acércate con tu abogado y pregúntale. Perfecto. Toño. Pues muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Estamos pendientes de sus comentarios, ahí la manita ahí en nuestro canal de YouTube. Que suscriban. Que se suscriban, compartan el video y cualquier duda, comentario, regaño, coscorrón. Sí, que nos lo pongan en el correo. Y por favor, ya pronto estaremos en Facebook, ya pronto estaremos en otras plataformas. Denos oportunidad. De veras, esto es muy nuevo para nosotros, pero estamos muy emocionados. Lo estamos con mucho cariño y esperemos que les sirva. Toyo, Mauricio, un placer. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego.